Buenos días o buenas tardes según el lugar desde donde nos acompañen. Soy Mónica Ramírez, coordinadora del grupo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia. En este mes de las enfermedades raras, es un honor reunirnos en este espacio virtual de encuentro, apoyo y esperanza, en colaboración con la Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia, la Asociación Española de Esclerodermia y el grupo Mi Vida con Esclerodermia de México. Nos alegra profundamente contar hoy con participantes de distintos países unidos por un mismo propósito en este encuentro titulado Esclerodermia, acompañamiento integral para una vida con esperanza. Antes de continuar, queremos recordar que la Fundación Nacional de Esclerodermia no respalda específicamente ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro propósito es dar información para mantener a la comunidad informada sobre las diversas opciones disponibles. La esclerodermia se manifiesta de manera diferente en cada persona y su gravedad puede variar, por lo que el tratamiento debe de ser personalizado. Recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido con el equipo médico de cada paciente para garantizar el cuidado más adecuado según sus necesidades individuales. A continuación, le cedo la palabra a Merced Piñeiro, paciente referente de España. Buenos días. Tengo el placer de la primera ponencia, tratamientos actuales para la esclerodermia, que estará a cargo de Alicia Rodríguez Pla, especialista en reumatología, historia clínica y académica. Obtuvo su título de médica en la Universidad de Navarra. Realizó su doctorado en reumatología e inmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona y completó una maestría en salud pública en Johns Hopkins. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Es un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes este panel hoy. En los últimos años, el tratamiento de la esclerodermia ha dejado de ser puramente sintomático para enfocarse en la modificación temprana de la enfermedad. Hoy no solo hablaremos de qué fármacos, en general, hoy en día se está hablando no solo de qué fármacos usar, sino de cuándo y cómo combinarlos para cambiar el pronóstico de los pacientes con esclerodermia. Me gustaría compartir con ustedes estos potenciales conflictos de interés. Este es el índice de la presentación de hoy. Comenzaré por el panorama del tratamiento y las recomendaciones del EULAR del 2023. En cuanto al panorama terapéutico en el estado actual, me gustaría destacar que hasta el momento solo hay dos fármacos aprobados por la FDA para la esclerodermia y ambos son para una presentación específica de la esclerodermia, la enfermedad pulmonar intersticial. Uno de estos fármacos es el Nintedanib, que es un antifibrótico, se aprobó en el 2019, y el otro es el tocilizumab, que es una inyección subcutánea o una infusión intravenosa, pero está aprobado como infusión subcutánea, que es una medicina que bloquea una de las moléculas que es un mediador de la inflamación en la esclerodermia, que se llama interleuquina, o es una anti-interleuquina 6. Este medicamento fue aprobado en marzo del 2021 y también está aprobado para la enfermedad pulmonar intersticial, no para la esclerodermia en general. La segunda parte de esta diapositiva es para remarcar que hay todavía muchas necesidades no cubiertas para los pacientes con esclerodermia. Por una parte, es muy frecuente el uso de medicaciones que se llama off-label o fuera de la indicación. No hay indicaciones específicas para estos medicamentos basados en ensayos clínicos randomizados, sino que se basan en la sensación de que pueden funcionar porque funcionan en otras enfermedades y porque se han probado en algunos casos de pacientes aislados.
Seguimos sin una terapia modificadora de la enfermedad que esté aprobada para la esclerodermia en general. Las dos aprobadas por la FDA, como he comentado, son para una manifestación específica que es en el pulmón. Seguimos sin terapia aprobada para la fibrosis de la piel, para la hipertensión arterial pulmonar en la esclerodermia, para el fenómeno de Raynaud, para las úlceras digitales o para la dismotilidad gastrointestinal. La enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar siguen siendo las principales causas de muerte, de mortalidad de los pacientes con esclerodermia, pero hay esperanza. Hay más de 50 terapias en desarrollo de más de 40 compañías farmacéuticas. Incluso cuando la esclerodermia es todavía una enfermedad rara y tradicionalmente no muchas compañías farmacéuticas han estado interesadas porque sus fármacos potencialmente no se van a distribuir, no se van a usar por muchos pacientes y es una inversión muy fuerte lo que tienen que hacer. Hay más de 40 compañías actualmente que están interesadas en desarrollar estos fármacos. Respecto a las recomendaciones del EULA que se publicaron en el 2023, hay unos puntos claves que me gustaría destacar. Se publicaron 22 recomendaciones en 8 dominios clínicos orgánicos. Se disminuyó, se simplificó respecto a las del 2017. Es la primera vez que se hace inclusión de fármacos modificadores de la enfermedad dirigidos para pacientes con esclerodermia y también biológicos para manifestaciones específicas de la esclerodermia. Para los casos de fibrosis de la piel, estos son los 8 dominios que se tocaron en estas recomendaciones. Para la fibrosis de la piel, el medicamento de primera línea recomendado es el micofenolato. Hay otras opciones como el tocilizumab y el rituximab, que son medicamentos biológicos. Y para casos graves con enfermedad progresiva, también se recomienda el trasplante autólogo de células madres. Para los casos de enfermedad pulmonar intersticial, el micofenolato es también la primera línea, pero hay una tendencia a recomendar que se intente terapia combinada más agresiva desde el principio en pacientes con enfermedad progresiva. Y se recomienda combinar el nintedanib, que es un antifibrótico, con el micofenolato, que es un inmunosupresor. Es un fármaco modificador de la enfermedad no biológico. Como terapias alternativas también está el rituximab y el tocilizumab. Para la enfermedad de hipertensión arterial pulmonar se recomienda como primera línea, combinación de antagonistas de los receptores de endotelina con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Son combinaciones con sildenafil o taldalafil. También hay otros tratamientos alternativos como el riociguat, que es muy prometedor, y en casos graves se recomiendan análogos de las prostaciclinas como el epoprostenol. Para el Raynaud, tratamiento de primera línea son los bloqueadores de los canales de calcio. Y para los casos en los que hay úlceras digitales se recomienda añadir tratamientos como el taldanafil, que son inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. En casos severos se recomienda bosentan y levodopa, tratamientos de la misma familia. Para los casos de crisis renal en esclerodermia, es muy importante recordar que esto ya se sabía, pero los corticoides se tienen que evitar porque en dosis superiores a 15 miligramos al día aumentan el riesgo de que los pacientes con esclerodermia la desarrollen. Como tratamiento, cuando ocurre, se recomienda los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECA y para prevenir hay que evitar este tratamiento, pero si se ocurre, o sea, los IECAs pueden facilitar la crisis renal, pero si ocurre, en los pacientes los que ocurre, es el único tratamiento o el mejor tratamiento para tratarlo. Se recomienda monitorear, controlar, chequear, mirar la presión arterial en casa. En los casos de afectación gastrointestinal se recomiendan altas dosis de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el pantoprazol, y en casos con motilidad, con problemas de la motilidad gastrointestinal, procinéticos. Los antibióticos dados de forma cíclica, como la rifampicina, van bien para el sobrecrecimiento bacteriano que produce distensión abdominal y problemas de digestión. En los casos de artritis, la primera línea es el metotrexato, también se pueden considerar biológicos, y las inmunoglobulinas endovenosas se recomiendan para casos refractarios. En los pacientes con mal pronóstico, con enfermedad progresiva, la inmunosupresión intensiva, a veces con ciclofosfamida, que es un tratamiento tradicional con bastantes efectos secundarios, y el trasplante autólogo de células madre son recomendables. En cuanto a la fibrosis cutánea, de esta diapositiva
que es bastante compleja, me gustaría simplemente destacar que micofenolato es la primera línea para la piel y para la enfermedad pulmonar intersticial. El rituximab también es un medicamento de primera línea de acuerdo a las recomendaciones del EULAR. El tocilizumab es una opción razonable. En los casos con metotrexato se recomienda para primera línea en la artritis y también es opcional para la piel, también tiene algún efecto en la piel. Y el trasplante de células el trasplante autólogo de células madres es solo recomendable para casos de esclerodermia difusa grave progresiva. En cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial, el algoritmo terapéutico que se recomienda en los últimos 2 años es, como primera línea, el micofenolato. Tiene mejor seguridad que la ciclofosfamida, con efectos parecidos en cuanto a eficacia, y tiene menos mortalidad. En casos progresivos se recomienda la adición temprana de un tratamiento antifibrótico como el Nintedavir al micofenolato. También hay opciones en pacientes que fallan los tratamientos anteriores de usar rituximab y tocilizumab basado en diferentes ensayos clínicos, y en casos refractarios se recomienda la medicina que usábamos hace años, que se considera con bastante toxicidad, pero que va bien para casos graves, que es la ciclofosfamida y el trasplante autólogo de células madre. En cuanto a la hipertensión arterial pulmonar, se recomienda combinación como primera línea de tratamiento de varias modalidades de tratamiento. El ambisetran con el taldalafil es superior a la monoterapia. Diferentes combinaciones de tratamientos. En general, el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar lo dejo a los pulmonólogos o a los cardiólogos que se dedican en la zona donde vivo a esta enfermedad en concreto. Yo más o menos sé los tratamientos que se usan, los que se recomienda, pero la específica combinación de ellos y cuándo cambiar de uno y cuándo añadir, se la dejo a los especialistas del pulmón y del corazón. Se recomienda que cuando uno no controla la hipertensión pulmonar, los síntomas, se cambie y se vayan añadiendo diferentes medicamentos. Tienen efectos secundarios, aumentan la dilatación de los vasos sanguíneos y por eso ayudan con la hipertensión pulmonar, pero también afectan a otros órganos y pueden producir diarrea, y a veces es difícil de manejarlos. Una cosa importante a considerar es que la anticoagulación está desaconsejada en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar por esclerodermia, por un un incremento en el riesgo de sangrado. Respecto al manejo vascular renal y gastrointestinal, hay tratamientos y hay recomendaciones que se han cambiado en los últimos años. Para el Raynaud se recomienda el nifedipino, que es un un bloqueador de los canales de calcio, como la primera línea. También el taldalafil y medicamentos similares se deberían de aumentar cuando haya problemas de control. Y para prevención de las úlceras digitales, el Bosentan es uno de los, y el macitentan sería la siguiente línea que se utilizaría. Respecto a la crisis renal esclerodermia, recordar que los IECA es el principal tratamiento, y el captopril también es uno de los que también se puede usar, los bloqueantes de los canales de calcio. Y no se recomienda usar IECAs para prevenir, pero sí para tratar. Y es importante recordar que los glucocorticoides aumentan el riesgo de esta crisis. En casos refractarios se pueden usar otros medicamentos adyuvantes. Respecto a la afectación gastrointestinal, recomendamos los inhibidores de la bomba de protones. Para la motilidad hay prokinéticos que van bien. La buspirona puede aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, y para crecimiento sobrebacteriano, tratamientos antibióticos cíclicos. También se puede considerar el trasplante de la microbiota fecal en casos graves, pero los resultados son contradictorios. En esta diapositiva es la que más me gusta presentar porque es una puerta a la esperanza.
Hay un cambio en el paradigma con terapias emergentes en los últimos años que me resulta fascinante. La terapia con células CAR-T anti-CD19 producen una depresión profunda de las células B y en el año 2025 y lo que llevamos del 2026 se tiene mucha esperanza con este tratamiento en pacientes con una enfermedad autoinmune severa y se ve que se puede producir un reinicio del sistema inmune. Es como si se produciera un reset y se volviera a empezar con un sistema inmune regenerado. Se ve una reducción significativa del grosor cutáneo en los datos preliminares de los estudios y también una mejoría en la función pulmonar. Hay varias compañías interesadas en este tipo de terapia y están invirtiendo mucho esfuerzo en ello. Hay terapias novedosas en desarrollo. En la parte derecha de esta diapositiva se pueden ver muchísimas que se están usando algunas de ellas en otras enfermedades como el belimumab, que está aprobado en el lupus, y el anifrolumab. Se están también intentando ahora en ensayos en fase avanzada en la esclerodermia. Y hay muchas otras, incluidos los anticuerpos bioespecíficos, que son muy prometedoras. En cuanto a las direcciones futuras y la medicina de precisión, decir que hay un ensayo de la plataforma global de la esclerodermia, de la Fundación de Investigación de la Esclerodermia, que se inició en abril del 2024, que involucra a muchos centros en muchos países y que se están evaluando tratamientos para la enfermedad pulmonar intersticial en la esclerodermia. Hay estrategias guiadas por biomarcadores, muchos diferentes biomarcadores basados en ensayos en el laboratorio se están intentando llevar a la práctica clínica. Hay un cambio en el paradigma y esto es clave en el tratamiento de la esclerosis. Del manejo sintomático se está pasando a tratamiento con modificación de la enfermedad. La CAR-T therapy, tratamiento con CAR-T es muy, muy prometedor. De la monoterapia se está pasando a abordajes combinados. De la inmunosupresión amplia se está pasando a terapias dirigidas de más precisión. Se están enfocando en una interleuquina, la interleuquina 6 específicamente, o el marcador CD19 de los linfocitos B o el interferón. De una intervención tardía se está pasando a un tratamiento precoz y de un enfoque único se está llegando a una estratificación por biomarcadores y terapia guiada del endotipo. Estamos llegando del laboratorio a la cama del paciente. Y esto es muy fascinante desde el punto de vista de los médicos, ver cómo nuestros pacientes pueden mejorar con todo esto. Mensajes claves para recordar. Solo hay 2 terapias aprobadas por la FDA hasta el momento y las 2 son para una manifestación específica, la enfermedad pulmonar intersticial. Son el nintedanib y el tocilizumab. Hay una enorme necesidad no cubierta en otros dominios orgánicos, incluso en el pulmón sigue habiendo necesidad. Habría necesidad de otros fármacos. Pero la enfermedad pulmonar intersticial tiene diferentes tratamientos que se pueden usar. El micofenolato sigue siendo la primera línea por consenso. El nintedanib se añade para enfermedad pulmonar intersticial fibrótica progresiva. Se intenta añadir ahora en fases más precoces. El rituximab es una alternativa sólida. Y para la enfermedad pulmonar intersticial, para la enfermedad arterial pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, se recomienda terapia combinada inicial y la terapia con células CAR-T muestra una mejoría significativa en la piel y en el pulmón en resultados preliminares con remisión libre de tratamiento. Y esto creemos que es un potencial cambio del paradigma en el tratamiento de la esclerodermia. La era de la medicina de precisión en esclerodermia está emergiendo. Hay estrategias guiadas por marcadores, intervención precoz y selección terapéutica personalizada. Aquí acabo mi charla. Ha sido corta, pero espero que haya sido un mensaje de esperanza de que hay muchas compañías interesadas en ayudar a pacientes con esclerodermia y esto promete un futuro esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su valioso aporte. Pasamos a la segunda presentación. Les dejo con Marta Mayorga, paciente de Colombia. Muchas gracias, Merced. Es un gusto compartir con ustedes la siguiente charla. Escucharemos a la doctora Ingrid Spitia, que nos hablará sobre la salud mental en pacientes con enfermedades raras. La doctora Ingrid Spitia es psicóloga y psicoterapeuta, una profesional que ejerce su labor con profunda vocación, pasión, compromiso de la salud emocional. Ingrid es fundadora y líder
de psicología a tu alcance, un proyecto dedicado al acompañamiento terapéutico y al desarrollo personal, desde una mirada humana, consciente y respetuosa del mundo interior de cada persona. Además, Ingrid vive con esclerodermia, lo que le permite acompañar en estos procesos no solo desde su formación profesional, sino también desde la experiencia personal y una empatía profunda. Su trabajo se distingue por el amor y la calidad y la sensibilidad con la que acompaña a quienes buscan bienestar en salud emocional. Le agradecemos su presencia y generosidad al compartir esta experiencia con nosotros y la audiencia es suya, doctora Ingrid. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu presentación. Por favor, confírmenme si estamos, bueno, creo que ya está mi diapositiva. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Para mí es un honor estar aquí eh, dejándoles un mensaje, ojalá que les sume a su bienestar emocional y físico. Esclerodermia, acompañamiento integral para una vida con esperanza. De eso se trata todo esto que estamos haciendo el día de hoy. Y hoy quiero hablarles un poquito de qué sucede con la salud mental. Yo soy paciente de esclerodermia hace 30 años, fui diagnosticada a los 17 años y desde ese momento vivo con esclerodermia y pues como lo decía Marta, me he dedicado en mi vida profesional a acompañar a otros a batallar un poco con el sufrimiento. La salud mental en enfermedades raras, más allá de ser una enfermedad, es una ruptura narrativa. Quiero que nos concentremos un momento en esta imagen que coloco, que tiene un simbolismo y un significado importante, porque al final la enfermedad o un diagnóstico crónico siempre nos va a cambiar la forma como nos contamos la historia de nuestra propia vida. Por eso hablo de una ruptura narrativa. Más aún cuando es una enfermedad rara, que el solo término ya nos lleva a pensar en muchísimas cosas y por supuesto nos lleva a encontrarnos con la incertidumbre de frente, ¿no? Además del raro, está acompañado de otros significantes como autoinmunidad, cronicidad, degeneración, que pues por supuesto son noticias que indiscutiblemente cambian nuestra forma de percibirnos. Hay una nueva definición en nuestra corporalidad. El cuerpo antes del diagnóstico era uno y luego es otro. Cambia su forma, cambia su movimiento, cambia su textura. Hay una nueva definición de nuestro cuerpo. La historia del futuro que antes nos contábamos también se transforma. Hay una narrativa distinta frente al futuro porque entran preguntas que quizás antes del diagnóstico no estaban. ¿Me voy a enfermar? ¿Qué tanto voy a vivir? ¿Va a ser muy doloroso? ¿Voy a poder lograr mis sueños? Y una cantidad de cuestionamientos que indiscutiblemente van a transformar la forma como nos relacionamos con el futuro. Y por supuesto, hay una afectación directa en nuestra identidad. Si bien la identidad cambia, porque no somos los mismos todo, durante toda nuestra vida, vamos cambiando, frente a un diagnóstico como este, que es bastante complejo, la identidad, por supuesto, se transforma. Al inicio del diagnóstico pueden llegar, entre muchas otras, pero escogí estas, emociones que desde mi punto de vista son como pandillas emocionales que habitan de nosotros. Incertidumbre, ira, miedo, impotencia, tristeza. Todas estas emociones alborotadas dentro de nosotros, por supuesto, frente a esta noticia, hacen que nuestro mundo emocional se ponga un poquito de patas arriba, ¿no? Y no se trata de sentirnos débiles, porque no es eso, es nuestra humanidad adentro, hablando del miedo que sentimos. El problema no es sentir estas emociones. El problema de las emociones es quedarnos habitando dentro de ellas durante mucho tiempo y si a eso le sumas la soledad, pues se complejiza mucho más la situación. Hablamos de estas emociones, pero desde mi perspectiva, no solamente como psicoterapeuta, sino como una mujer que ha habitado esta enfermedad por 30 años, yo quisiera que prestáramos atención
en dos emociones principales, la esperanza y la desesperanza. La esperanza no es negar la enfermedad, no es pensar que no nos pasa nada y que estamos bien y que no nos duele. No, 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 eso es negación y es un mecanismo de defensa que no es que no es óptimo para nuestra salud. La esperanza es decidir cómo nos vamos a relacionar con la enfermedad. La esperanza es una emoción que trae otras motivaciones, que trae compromiso con la vida, que nos llena de el sentimiento del amor, la gratitud y nos ayuda a dirigir el camino. La desesperanza, por el contrario, nos desconecta del futuro. La desesperanza trae sentimientos de insuficiencia, aislamiento y una narrativa limitada y triste. La desesperanza nos hace considerar nuestra realidad desde el miedo. Pero la esperanza no aparece sola. La esperanza la podemos construir. ¿Cómo podemos construir esperanza en medio del diagnóstico? Bueno, hay muchas formas, pero nos vamos a concentrar en cuatro muy importantes y principales. Acompañamiento terapéutico, red de apoyo, proyecto de vida y desarrollo personal. Cuando hablamos del acompañamiento terapéutico, que es el apoyo psicológico en un paciente, no debería de ser un apoyo esporádico o circunstancial, no. La terapia y el acompañamiento psicológico en un paciente con una enfermedad crónica debería de ser una medicina más. Se necesita considerar que nuestra salud mental está separada, desvinculada de nuestra salud física. Es absolutamente absurdo. Tu cuerpo impacta tu mente y tu emoción. Tu mente y tu emoción impacta tu cuerpo indiscutiblemente. Entonces, el apoyo psicológico te va a ayudar a reorganizar la narrativa, la forma como nos hablamos, a procesar el duelo a qué perdimos, la salud, a regular el miedo y obviamente un buen acompañante de este proceso, un terapeuta, es un buen observador que te va a ayudar a mirarte con amor y confianza, te va a acompañar en este camino que no es nada fácil de caminar, con respeto, con empatía y esto, el acompañamiento terapéutico, refuerza la esperanza. Tu red de apoyo, tu familia, tus amigos, tu pareja, sentirte amado, acompañado y comprendido, te protege del dolor, indiscutiblemente. Nosotros vivimos con dolor constantemente, distintas formas de dolor. Nos hemos vuelto expertos en transitar el dolor. Y el amor de los demás nos permite minimizar el impacto del dolor. La familia y los amigos nos ayudan a ser resilientes, nos levantan si nos caemos, nos cuidan, porque necesitamos entender que bajo una situación tan vulnerable como la nuestra, vamos a necesitar del cuidado de otros en algunos momentos. ¿Qué es importante en la red de apoyo? Que no nos infantilicen y que no nos limiten como pacientes, porque seguimos siendo, por supuesto, la enfermedad no nos define. Pero el amor de los demás, el amor de la manada y pertenecer a un grupo que te sostiene, también te llena de esperanza. El proyecto de vida, por supuesto, es súper importante para que alimentes la esperanza. Ajustar tu proyecto de vida no es renunciar a él. Adaptar el proyecto de vida no es abandonarlo. El futuro sigue existiendo, recuérdalo. Quizás tu proyecto de vida de antes del diagnóstico necesite algunos cambios, pero no lo debes cancelar porque sigues viviendo, porque además proyectarte a futuro, soñar, tener metas, todo esto es una información que le estás dando a tu ser de tenemos que seguir adelante y te aseguro que tu cuerpo responde ante esa solicitud. Esto te conecta con el futuro y el futuro, como dice acá, es territorio de la esperanza. También, por supuesto, el crecimiento personal, cuidar tu cuerpo, pero no es cuidar tu cuerpo superficialmente, ir al médico, tomarte tus medicamentos, no. Cuidar tu cuerpo implica que te comprometas con tu alimentación,
con el movimiento. Necesitamos darle movimiento a este cuerpo que a veces debe ir lento porque tenemos que tener una gran conciencia corporal para no dar pasos que de pronto nos lleven a un accidente, a una fractura, pero necesitamos movilizar el cuerpo. Necesitamos entender que el descanso va a ser parte de nuestra realidad porque nuestro ritmo es diferente, pero no significa que no sigamos avanzando. Descubrirnos cada día a nivel personal, entender por qué este diagnóstico nos permite tener un gran crecimiento interior y personal. Nos volvemos fuertes porque libramos dos batallas al tiempo, la del cuerpo y la de la mente. Y yo creo, desde mi perspectiva y por supuesto desde mi experiencia, que la más importante quizás puede ser la batalla de la mente, no dejarnos llevar por, como les mencioné anteriormente, la desesperanza. La desesperanza nos puede ayudar indiscutiblemente a empeorar si le damos demasiado poder. Moldear una nueva vida desde el amor es un acto profundamente esperanzador. Y bueno, por último, quiero dejarles este mensaje. Y es que cuando yo fui diagnosticada, al principio fue muy difícil para mí enfrentar esta situación, pero recuerdo la frase de una amiga que no, seguramente lo hizo sin mucha ambición, pero que yo atesoré desde ese día hasta el día de hoy. Ella me dijo, Ingrid, esta enfermedad te obliga a ser feliz. Y la verdad es que suena un poco radical y posiblemente exagerado, pero necesitamos hacer lo posible cada día por procurarnos felicidad. ¿Qué es felicidad? Es un estado, por supuesto. No existe la felicidad absoluta, pero en medio de esta situación tan crítica, del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, de los médicos, de todo lo que tenemos que atender diariamente, poder hacer lo posible por construir emociones de bienestar, emociones positivas, amorosas hacia nosotros mismos, yo sí creo y estoy segura porque lo he visto con mi propia vida, que repercute en que tus órganos y tus sistemas respondan de manera diferente ante los tratamientos. Esta enfermedad no es algo que elegimos, pero sí podemos elegir cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos y cómo nos acompañamos. Por último, la esperanza, que es el mensaje que te quiero dejar, que lo tengas así súper integrado, que lo hagas muy consciente, esperanza y desesperanza, acuérdate, la esperanza, haz de cuenta que es una píldora más en tu pastillero. Yo tengo como 5 píldoras hace 30 años y tengo pastilleros de todos los colores. A lo largo del tiempo he tenido que acompañarme de muchas pildoritas que me permiten levantarme, caminar, comer, etcétera. Agradezco a Dios la posibilidad de tener la medicina, pero que la esperanza sea una píldora más en tu pastillero, que te la tomes y que eso genere dentro de ti todas estas emociones que se van a convertir biológicamente y químicamente en bienestar para ti y te van a ayudar a favorecer tu proceso de tratamiento, de recuperación. Muchas, muchas gracias. Somos personas valientes y bueno, me alegra mucho haber compartido con ustedes este espacio. Gracias, gracias de corazón. Muchas gracias, doctora Ingrid Spitia, por su valioso aporte sobre la salud mental. Ahora doy paso a Estefanía García, paciente de México. Muchas gracias, Marta. Muy buen día. Tengo el gusto de invitarlos a la siguiente exposición titulada Viviendo con una enfermedad rara, ofrecida por la doctora Berenice Loyola. La doctora Berenice es odontóloga de profesión y hoy nos acompaña compartiendo su experiencia como paciente que vive con hipertensión pulmonar y esclerodermia, diagnosticadas en 2023 y 2024 respectivamente. Actualmente forma parte del grupo Mi Vida con Esclerodermia, donde participa activamente brindando apoyo y acompañamiento desde su vivencia personal. El día de hoy nos hablará sobre cómo es vivir con una enfermedad rara y el camino que ha recorrido desde su diagnóstico. Adelante, doctora Berenice. Muchas gracias, gracias a todas. Pues como ya lo mencionó, en 2023 me diagnostican hipertensión pulmonar, en el 24
Ya me confirman que es provocado por esclerosis sistémica, lo que es la esclerodermia. Síntomas los tengo desde hace muchos años, aislados, todos me los veían, todos me decían que era estrés, estrés y estrés. Ahorita que ya tengo el diagnóstico, pues realmente ya puedo ver que realmente no era un estrés severo el que yo tenía, sino empezaba con lo que es la esclerodermia. Como ya todas sabemos, difícil de que nos diagnostiquen. Yo también, siendo odontóloga, tenemos conocimiento de muchas enfermedades, pero esta la desconocíamos. La hablo en plural porque también todos mis compañeros, amigos dentistas, desconocían también lo que es esta parte de la esclerodermia. Me ha afectado en el trabajo también, puesto que yo ocupo mucho mis manos, tengo mucho dolor eh, en lo que es la parte de la fibromialgia, ya ciertos tratamientos no podía hacer, como bien menciona la psicóloga, gracias a los medicamentos he podido mejorar. Bueno, le agradecemos a la doctora Berenice Loyola por compartir su historia. Y debido al número de participantes conectados hoy, les pedimos compartir sus preguntas en el chat y si no logramos responderlas todas, tomaremos nota para futuros encuentros. Ahora los dejo con Helen Ramírez, quien será la moderadora del siguiente segmento, Preguntas a nuestras panelistas. Helen Ramírez es licenciada en Ciencias de la Enfermería por West Coast University y enfermera práctica, licenciada egresada de Mercy School of Practical Nursing. Actualmente se desempeña como coordinadora de simulación clínica para la educación médica de posgrado en HCA Kendall Hospital. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud, con experiencia en coordinación académica y docencia clínica en Florida International University, incluyendo la Escuela de Trabajo Social y Salud Pública Roberts Temple. Además, es coordinadora de grupos de apoyo en español de la Fundación Nacional de Esclerodermia y cofundadora de la Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia. El diagnóstico de su madre marcó el inicio de su compromiso con la concientización, la educación y el acompañamiento a pacientes y familias. Adelante, Helen. Muchas gracias, Ale, por esa espectacular presentación, introducción. Voy a invitar ahora a la doctora Alicia Rodríguez que prenda su cámara. Perfecto. Hola, doctora eh, Berenice. Ok, perfecto. Doctora Ingrid, la invito a que prenda su cámara. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Gracias a nuestras panelistas por su valiosa intervención. Ahora abrimos un espacio de diálogo con preguntas que nos ayudarán a profundizar desde lo médico, lo emocional y la experiencia personal. Les recordamos que este espacio es informativo y acompañamiento no sustituye la consulta médica individual. La primera pregunta es para la doctora Alicia Rodríguez. Doctora Alicia, para quienes están recién diagnosticados, ¿qué es lo más importante que deben entender sobre la esclerodermia desde el inicio? Para los que están recientemente diagnosticados, sobre todo si los síntomas han empezado en los últimos 2 a 5 años, es muy importante que sean vistos por un especialista que tenga conocimiento en profundidad sobre la enfermedad, un reumatólogo. No todos los reumatólogos saben demasiado de esta enfermedad, desafortunadamente, pero tendrían que contactar con alguien que tenga conocimiento profundo de la enfermedad, que se diagnostiquen y que sepan exactamente cómo se clasifica su enfermedad, si es difusa o si es localizada, que no sería sistémica, pero si es sistémica, si es difusa o si es localizada. Esto determina mucho el tipo de tratamientos disponibles. En los dos
los primeros 2 a 5 años es cuando hay un fuego inmunológico, el sistema inmune está muy activo y es cuando ahora estamos viendo que es importante tratar a estos pacientes, sobre todo si tienen enfermedad difusa. Si tienen enfermedad, si tienes esclerodermia difusa desde el inicio, se pueden beneficiar de medicinas que paren la evolución de la fibrosis en la piel. Cuando apagamos el fuego inmunológico con medicamentos inmunosupresores, al principio de la enfermedad evitamos muchas de las secuelas que se ven a largo plazo, que son secuelas de lo que pasa al principio. Eso es si tiene enfermedad difusa. Si tiene enfermedad limitada, no se ha visto que ningún medicamento inmunosupresor mejore. No se ha visto ninguno que, en los que el beneficio sea superior a los riesgos, porque todos tienen riesgos, todos los medicamentos, sobre todo los inmunosupresores, no son candy. Tenemos que saber o tenemos que tener cierta evidencia de que el beneficio puede ser superior al riesgo para usarlos. Y en los casos de enfermedad localizada de la piel no se ha visto esto. Pero si los pacientes con enfermedad limitada tienen daño orgánico interno, como por ejemplo enfermedad pulmonar intersticial, en ese caso sí que se podrían beneficiar de los tratamientos inmunosupresores. O sea que el consejo es que vean a un especialista que les diga en qué tipo de esclerodermia cómo se clasifica su esclerodermia y de qué se beneficiarían. Luego depende como cada paciente es totalmente diferente e individual, depende de la afectación orgánica que tenga, se deberían de hacer unos estudios u otros o un tratamiento u otro y también se debería de hacer seguimiento, porque un paciente que en un primer momento puede presentar con enfermedad que aparentemente es limitada, puede evolucionar a difusa, especialmente en los primeros meses o en los primeros años de la enfermedad. Entonces se tiene que hacer un seguimiento porque pueden evolucionar las cosas. Se tiene que hacer, es muy importante hacer screening, o sea, cribado de enfermedad pulmonar intersticial al inicio de la enfermedad, cuando se diagnostica, y de hipertensión pulmonar. También muy importante al inicio y luego como mínimo una vez al año, a menos que aparezcan síntomas que precipitaría un estudio incluso más frecuente. Pero el consejo es que se sigan y que se sepa exactamente qué tipo de enfermedad, de afectación tienen. Muchas gracias, doctora. La próxima pregunta es para la doctora Ingrid. Doctora Ingrid, ¿cuáles son las emociones más comunes que viven los pacientes al recibir un diagnóstico de una enfermedad rara como la esclerodermia? Bueno, mira, tal como lo mencionaba yo en mi presentación, las emociones son múltiples, porque obviamente es una noticia muy desafiante, una noticia que no se espera y que en principal medida trae consigo la sorpresa. Nadie está preparado para un diagnóstico crónico y cuando se trata de esclerodermia, pues imagínate muchísimo más que a veces los pacientes estamos sometidos a un montón decía un amigo mío, turismo médico, tratando de entender qué es lo que nos sucede. Eso también genera mucha incertidumbre. Entonces, va a llegar la incertidumbre, por supuesto, la ansiedad, el miedo, la ira, la tristeza, la frustración, la impotencia, sobre todo. Y esto, pues, va a empezar a gestionarse dentro de nosotros. ¿Cuál es mi recomendación inicial? Todos tenemos mecanismos de afrontamiento naturales, todos, ante la adversidad. El impacto inicial puede ser muy agresivo, claro, mientras entendemos el diagnóstico, mientras consideramos los tratamientos, como dice la doctora Alicia, mientras vamos definiendo cuál es el impacto de la enfermedad, porque entendemos que la esclerodermia nos afecta de forma distinta a unos y a otros. Entonces, mientras toda esa información se va integrando en nuestra vida, ok, yo considero importante observar nuestras propias herramientas naturales de afrontamiento. Somos capaces de enfrentar el dolor. Lo tenemos, viene con nosotros. Está dentro del paquete humano el poder enfrentar el dolor. Ahora bien, si con el paso del tiempo la emoción es sobredimensionada y nos sobrepasa, el miedo se intensifica, la ansiedad se vuelve un habitante constante dentro de nuestra cotidianidad, la ira se acumula, en fin, cuando ya vemos que hay la emoción se sobredimensiona, es importante acudir a un apoyo profesional. Por supuesto que sí. Claro, la familia, los amigos nos pueden ayudar, abrazar, aconsejar, amar,
pero es distinto cuando eres observado por alguien que imparcialmente te va a ayudar a poner en orden el caos interno en el que estás. Entonces, pues por el momento te comparto eso respecto a ese primer impacto emocional. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Alicia. Previamente usted mencionó el seguimiento con el reumatólogo después de un diagnóstico inicial. ¿Cómo usted recomienda llevar ese seguimiento, ese proceso después de ese diagnóstico? Para muchas de las medicinas que usamos para esclerodermia se necesitan hacer análisis de forma, simplemente, por ejemplo, para el metotrexato, micofenolato, pueden afectar el hígado. Se necesitan hacer análisis de sangre como mínimo, se recomienda cada 3 meses. El metotrexato, normalmente a las dosis que lo usamos no afecta al riñón, pero si hay enfermedad renal por cualquier otra causa, por deshidratación, porque el paciente tenga diarrea o porque tenga otro tipo de enfermedad que afecte al riñón, incluso separada de la esclerodermia, puede ser tóxico porque se elimina por el riñón. Cuando el riñón no filtra bien, se acumula en la sangre. O sea que es muy importante mirar que la función renal, la hepática, esté bien de forma regular, como mínimo cada 3 meses. El metotrexato puede afectar también a las células de la sangre, a la médula ósea y puede producir anemia y puede producir disminución de las células blancas como el micofenolato. O sea que es muy importante hacer análisis de sangre. Por eso, como mínimo, cada 3 meses debería de ver al reumatólogo. Hay otros síntomas que necesitan tratamiento continuado. El reflujo, el sobrecrecimiento bacteriano, la distensión abdominal, problemas con digestión, motilidad esofágica. A veces los pacientes no la tienen al principio, pero la desarrollan cuando la enfermedad va transcurriendo, se benefician de inmunoglobulinas intravenosas. Para todo esto tiene que ir a ver, el reumatólogo también yo lo que lo veo es el médico, es como el médico de cabecera de la esclerodermia. Ujú. Nosotros derivamos. Yo, como reumatóloga, no puedo tratar todas las manifestaciones. Si tiene un problema dental, lo envío al odontólogo, como la doctora Bere dice. Si tienen problemas de fibrosis en la boca, se benefician también de tratamientos para fisioterapia, para intentar aumentar, hacer más elástica la boca. Los mando a los odontólogos también para esto. Tienen muchas veces, se asocia mucho a sequedad de la boca. Entonces es importante que tengan una buena higiene bucal. Me encargo cuando los veo de forma regular. Ha ido al odontólogo, ha ido al médico del pulmón. Cada año sé que tienen que hacerse el screening, el cribado para la hipertensión pulmonar. Tengo que asegurarme de que o yo pido el ecocardiograma, la prueba de función pulmonar, o las pide el cardiólogo si él les sigue más regularmente, pero hago un chequeo. ¿Ha visto al cardiólogo? O se ha hecho las pruebas, se las pido yo y luego le mando al cardiólogo o al de pulmón. A veces, si tienen más problemas respiratorios, les envío a hacer un escáner. No lo hago de forma regular cada año por el riesgo de radiación, pero lo que son las pruebas de función pulmonar y el ecocardiograma que no tienen radiación los hago cada año, o yo o me aseguro que alguien los ha hecho. Entonces tengo una lista que ha visto a ha visto al digestólogo, a veces necesita manometría si tiene mucha disfunción y no responde a las medicinas que yo les pongo y los mando al especialista de digestivo. O sea que la verdad es que tienen que seguir por esto. Y luego, si pueden progresar, pueden de enfermedad limitada, pueden progresar a difusa en los primeros años. Ujú. Y entonces tienen acceso a más tratamientos y acceso a otro tipo diferente de pruebas que necesitamos enfocar. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Ingrid. Doctora Ingrid, muchas personas sienten que pedir ayuda psicológica es una debilidad. ¿Qué mensaje les daría a quienes sienten resistencia a buscar apoyo emocional? Mira, ser vulnerable es ser valiente, ¿sí? Y no solamente en este caso, en todos. Absurdamente y erróneamente hemos considerado que darle cabida a la tristeza y manifestarla, por ejemplo, o a la angustia o al miedo, nos hace débiles. Y eso es una creencia muy limitante y es una creencia mentirosa, no es real. La vulnerabilidad y el poder levantar la mano y decir y expresar lo que sentimos, primero es un acto de valentía, segundo es un acto de responsabilidad y tercero nos permite transitar la emoción y no acumularla dentro. Cuando no lo hacemos, lo que sí hacemos es acumular emociones que
si no se gestionan de la manera adecuada, desde mi experiencia como paciente, puedo decir que se pueden convertir, por ejemplo, en inflamación, porque estamos interconectados, porque la emoción no expresada, no sentida, no llorada, no gritada, no cantada, no grita, en fin, la emoción tiene múltiples formas para salir de aquí. Si no le damos cabida a eso, pues el cuerpo te ayuda y te ayuda de pronto a través de síntomas físicos que pueden ser muy dolorosos. Yo lo experimenté muchas veces y sin que sea una regla, ¿no? Y sin que tenga que ser así, sí debemos de entender que definitivamente tratar nuestra salud mental al tiempo de nuestra salud física es indispensable para un tratamiento eficaz. Muchas gracias, doctora. Doctora Berenice, ¿qué ha aprendido sobre usted misma a lo largo de este proceso? Híjole, he aprendido muchísimas cosas, personales también, que a pesar de tener algo complicado, tener una enfermedad incapacitante, puedo seguir adelante mediando la enfermedad con la vida cotidiana y como les dije, pues ya está aquí viviendo con nosotros, mediarla para poder convivir. Entonces eso he aprendido a que el tiempo tampoco se detiene, no nos espera, la vida continúa, la vida es bien bonita y tenemos que seguir, a pesar de que tenemos este costal pesado a cuestas, hay que seguir adelante y enfocar, sobre todo eso, enfocar las tristezas en ayuda. Sí acudir con ayuda emocional, acudir con amigos que también nos apoyen emocionalmente, enfocarnos con familia, que a veces también es difícil que nos comprendan, pero también he aprendido a explicarla. Profesionalmente, pues he aprendido también muchísimas cosas a cómo ayudarnos con la enfermedad, desde lo básico, siempre, tanto enfermos como sanos, la prevención es lo básico. Entonces, también a ser empática con todos, ¿no? Porque nosotras tenemos una discapacidad que no se ve. Entonces, también ser empáticos con los discapacitados que no la tenemos físicamente. Entonces, sí, he aprendido muchísimas cosas en lo personal. Gracias por compartir. Una última pregunta para las tres. Si pudieran dejar un solo mensaje de esperanza o de fortaleza a las personas que vivan con esclerodermias y a sus familias, ¿cuál sería? Am, bueno, si puedo empezar. Yo creo que el futuro es realmente esperanzador para los pacientes con esclerodermia. Si hay algún momento en el que se puede tener esperanza, creo que es ahora. Las compañías farmacéuticas están teniendo mucho interés en ayudar a pacientes con enfermedades raras. Esto hace 30 años, cuando yo empecé a hacer reumatología en aquel momento en España, la verdad es que no era el caso. Siempre decían pacientes con enfermedades raras, nadie va a invertir tiempo ni dinero, ninguna compañía, porque no tienen mucho para recibir. Por cualquier razón, en los últimos años esto ha cambiado y para mí que esto es lo que va a cambiar el futuro de los pacientes con esclerodermia, el hecho de que compañías farmacéuticas realmente están poniendo mucho interés en desarrollar medicamentos para enfermedades raras y están incluyendo la esclerodermia en una de sus prioridades. El tratamiento con CAR-T, células, yo creo que es muy esperanzador y junto con él otros, los tratamientos que están targeting, que están enfocados en bloquear las células B, que son las que producen los anticuerpos, que son los que creemos que tienen un impacto muy importante en producir daño inflamatorio en la esclerodermia.
Yo creo que hay futuro de la esperanza. El tratamiento de la enfermedad mental que la doctora Ingrid puede desarrollar más ahora, pero también es un punto importante que no se reconocía hace unos años, como se decía, se pensaba que era debilidad y ahora hay una campaña muy fuerte para darse cuenta que el cuerpo y la mente están completamente conectados. Yo creo que es un momento realmente de esperanza para pacientes con esclerodermia. Gracias, doctora. Bueno, de mi parte, reiterarles que identifiquen, hagan consciente, obsérvenlos, véanlos, siéntanlos, escúchenlos. Estos dos personajes de los que hablamos hoy, esperanza y desesperanza, que además tiene mucho que ver con lo que la doctora Alicia menciona, que de hecho me pone muy feliz esa noticia que me das, porque siempre se ha escuchado como que no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es muy agresivo o ha sido muy agresivo como el discurso alrededor del tratamiento y como que uno dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pero escuchándote hoy, yo me voy con ese gran punto de esperanza de, hombre, hay nuevos tratamientos, se está revirtiendo de alguna forma algunas cosas y sí, sí, como lo menciona la doctora, integrar la salud mental está generando un impacto muy especial y muy importante en el tratamiento de las enfermedades a nivel general porque al final nos estamos haciendo sensibles de lo que somos en toda nuestra esencia, que no solamente somos un cuerpo, somos un alma que piensa y que siente, e inclusive somos un espíritu que también transita esta vida. Entonces, integrarnos y empezar a observarnos desde ahí, por supuesto, es importante. Entonces, mi mensaje es... Haz todo lo que puedas hacer y que esté en tus manos hacer, por supuesto, pero esfuérzate por buscar esperanza en la cotidianidad, fortalecer esperanza en las decisiones que tomas, encontrar la esperanza en aquel que te mira, que te acompaña, que te observa, ir a lugares que te generen eso. Y aléjate, huye de la desesperanza, porque ese puede ser un enemigo que muy lentamente y muy sutilmente nos puede ayudar a enfermar mucho más. Eh, Eso es. Gracias, doctora Ingrid. Doctora Berenice. Bueno, yo como paciente, eh, somos muy felices. Se levantan todos los días con dolor, débiles, porque ya con levantarnos, a pesar del dolor que sentimos, somos personas muy fuertes para llevar el día a día. Es que no, perdón, que no nos, perdón, se me olvidan ciertas palabras, que no nos deprimamos, que no nos sintamos solas, encontramos este grupo de apoyo donde nos sentimos apapachadas y vemos la fortaleza que tiene cada una para vivir el día a día. Entonces sí podemos vivir con algo tan fuerte como esto y nos hace más fuerte a todas, porque todas tenemos algo que contar y de esa historia todas aprendemos algo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a nuestras panelistas el día de hoy por su generosidad, a las moderadoras y a cada persona que hoy se conectó desde distintos lugares para ser parte de este espacio. Recordemos que vivir con la esclerodermia es un camino que se transita mejor con información, apoyo emocional y comunidad. Los invitamos a mantenerse conectados y a seguir participando en estos espacios de acompañamiento. Les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias.